Oigan, pues ha sido una súper bendición, la verdad, súper bendición la serie de Somos, que es una serie de la carta del apóstol Pablo ¿a dónde? A los Efesios. Levanta la mano si has estado siendo parte de esta serie, has estado escuchando. Ha sido una muy buena serie, la verdad, que Dios nos ha estirado muchísimo en nuestra identidad, en nuestra fe, en lo que la palabra y la escritura dice acerca de nosotros y el principio de judíos y gentiles, una sola familia, que vamos a hablar mucho de eso, acerca de eso el día de hoy. La verdad ha sido de mucha bendición. Y yo he sido sumamente bendecido a través de lo que se ha enseñado en esta serie, obviamente a través de George. Gracias a Dios por un buen maestro que tenemos en esta iglesia. Entonces, pues el día de hoy vamos a continuar con la serie, ¿ok? Y hoy vamos a ir a Efesios 3. Vamos a comenzar el capítulo 3 de Efesios, ¿ok? Entonces te invito a que si quieres ir a tu Biblia, vayas. Muy bien. Para efectos del día de hoy voy a utilizar la Nueva Versión Internacional. Me gusta más cómo esta traducción separa algunas de las ideas, aunque probablemente la traducción literal me gusta más la traducción, las palabras usadas de la Nueva Biblia de las Américas, ¿sale? Pero vamos a utilizar la Nueva Versión Internacional hoy, y si me permiten, bueno, esta es la portada de la serie, y ahora vamos a ir a la escritura, ¿sale? Y dice así: por esta razón, yo, ¿quién es yo? Pablo, prisionero de Cristo Jesús. ¿Tú le vas cambiando, David, mientras voy leyendo? Prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda, versículo 2, se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Pablo se está refiriendo a los primeros 2 capítulos de Efesios. Cuando Pablo envió esta carta, no era un asunto de capítulos al que le dabas vuelta y cambiabas ahí en la app. Era un pergamino. Entonces él dice brevemente y se refiere a que ya escribió antes en su carta acerca de este misterio. Salud. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya le escribí brevemente. Versículo 4. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Es decir, porque ya les escribí acerca de eso, ustedes se dan cuenta que yo lo entiendo. 5. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se le ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, el misterio se está diciendo de otra manera, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia. Digo conmigo, herencia, miembros de un mismo cuerpo, cuerpo conmigo, y participantes igualmente de la promesa. Digo conmigo, promesa. En Cristo Jesús mediante el Evangelio. Les voy a repetir eso. ¿Cuál es el misterio que Pablo tanto dice? Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. 7. De este Evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. 10. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades, a las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, dice Pablo, mediante la fe disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Un honor. Pablo ha mencionado todo lo que menciona en este capítulo anteriormente. O sea, aquí en teoría, por eso
Comienza diciéndoles, ya les escribí brevemente. O sea, no les está diciendo a los efesios nada que no les haya dicho en el primer y segundo capítulo, ¿no? Pero aquí tiene un tinte personal, porque si se dan cuenta, Pablo comienza este capítulo diciendo, por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, me arrodillo en oración. Pablo está poniendo la escena y pintando la escena ya a un nivel personal, diciéndoles, a ver, gentiles, por esta razón que sepan que soy prisionero. Ayer platicábamos en la reunión de hombres un poquito acerca de esto, prisionero por culpa de los gentiles, pero también para que no se agüiten, pues, o sea, es como, sí estoy siendo prisionero aquí en pro del evangelio. Y entonces después abre un paréntesis, y ese paréntesis explica todo lo del misterio de Cristo y todo lo que acabamos de leer, y luego en el versículo 13 termina diciéndoles, primero empieza en el versículo 1 diciendo, yo, Pablo, prisionero de Cristo, por causa de ustedes los gentiles, por amor a ustedes los gentiles, me arrodillo en oración, abre paréntesis, habla acerca de todo el misterio de Cristo, de la unión entre gentiles y judíos, y luego cierra paréntesis diciendo, así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Es decir, el versículo 1 está conectado directamente con el 13. Básicamente Pablo está diciendo, oigan, estoy en la cárcel, y si estoy sufriendo, y luego por amor a ustedes, para que entiendan todo lo que dice el paréntesis, así que por favor, no desmayen, dicen unas versiones, no se desanimen de mi sufrimiento, porque ¿qué creen? Yo estoy participando mi parte en esta obra, dice Pablo, y además mis sufrimientos son para ustedes un honor, porque yo estoy sufriendo aquí, porque yo estoy pudiendo predicar, porque yo estoy pudiendo decir estas cosas que les estoy diciendo, ustedes van a entender que son parte de la iglesia tanto como el pueblo judío. Básicamente es lo que está sucediendo ahí. Hoy tengo 3 somos de esta porción de la Escritura. Pero antes quisiera preguntarles algo. Algunos de ustedes han visto esas películas de acción, y la más común es Misión Imposible, en donde le llega ahí al teléfono o un cassette o algo así a Ethan Hunt, que es el agente de Misión Imposible, a Tom Cruise, le llega su misión. Y dice, Ethan Hunt, ¿no? Tu misión es si decides aceptarla, no sé qué, este mensaje se va a autodestruir, ¿no? Y cuando la ve, el cuate anda en el tren, o anda echándose una cerveza, o anda cotorreando en su vida normal, y pum, le llega la misión. Y yo me imagino, pues obviamente en la película tiene que ser todo muy pro, ¿no? Pero imagino que en la vida real dirías como, hijo, mano. Ok, pues si dejas lo que estabas haciendo y todo tu enfoque, tus días, tus minutos a partir de que recibes esa consigna, esa misión, cambian. Si ese día en la tarde te ibas a ir a correr, si ese día en la tarde te ibas a ir al cine, ahora ya no, porque ya tienes una misión que te han asignado. ¿Sí me explico? Y me gusta porque esta porción de la Escritura yo puedo ver a Pablo explicando algo muy esencial, teológico, doctrinal para los efesios, pero al mismo tiempo diciéndoles el propósito divino que hay en la unión de los gentiles a la iglesia. Y este es un propósito que podemos tomar para nosotros mismos también hoy como iglesia misma, porque aparte, ahí está el versículo 10, ¿no? El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de ¿qué? De la iglesia. Entonces explícitamente esta es una misión también para nosotros. Así que hay algo muy, muy importante en esta misión. Nosotros podemos estar en la iglesia, podemos decir, le he dado mi vida a Cristo, ahora soy parte de Central Gracia, ahora estoy viniendo. Vengo, me uno a la alabanza, compro el café, saludo a alguien, pero puedes hacer todo eso y no darte cuenta y no estar sumergido en lo que es la misión de la iglesia, el propósito de la iglesia y lo que Pablo dice aquí, que es la causa de la cual los gentiles se han unido a los judíos a hacer una sola iglesia, ya no más 2 tribus diferentes, ya no más 2 bandos, 2 equipos, uno solo, la iglesia. Haré mi mejor esfuerzo por desglosar 3 puntos. Hay algo que me encanta de esto, que es lo que vamos a hablar de esta porción de la Escritura, o lo que leímos, mejor dicho, tiene implicaciones muy padres acerca de Pablo, su carácter y su vida, que ayer en la reunión de hombres estuvimos platicando de eso. ¿Cuántos vinieron a la reunión de hombres ayer? Digan, yo, eso.
Varios vinieron y estuvo muy padre. Hablamos de esas implicaciones de lo que el Pablo estaba viviendo aquí, estando en la cárcel, siendo humilde, amando a los gentiles, siendo el apóstol para los gentiles. Pero hoy vamos a hablar de las implicaciones que esta porción de la Escritura tiene para nosotros como iglesia. Y además, por la temática de nuestra serie, pues esto va muy ad hoc, ¿no? Entonces, tengo 3 somos para ustedes. Punto número 1, somos coherederos. Coherederos. Fíjense lo que Pablo menciona acerca de la realidad de los gentiles, aquellos que no estaban dentro de las promesas del pacto de Dios con su pueblo. En el capítulo 2, que esto es algo que estoy seguro que Jorge predicó la semana pasada súper bien, dice: por lo tanto, fíjense bien esto, Pablo diciéndole a los gentiles: recuerden ustedes, los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, o sea, de los judíos. Recuerden, en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo. 1, 2, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 3, y sin Dios en el mundo. Versículo 13 del capítulo 2 anterior dice: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Esa era la realidad de los gentiles antes de Cristo. Pablo acá dice: ¿cuál es el misterio que Dios está hablando? Pablo constantemente de un misterio que en otras generaciones no se le dio a conocer a los seres humanos, ahora se le reveló al Espíritu, a los santos apóstoles, profetas de Dios. Es decir, el misterio es que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. ¿Sabrás esto? La institución judía entera se trataba de exclusión para los gentiles. Aquí está este velo que no puedes pasar, aquí está este muro que no puedes pasar, aquí está esta mesa en donde no te puedes sentar y esta comida que no puedes comer. Un gentil de nacimiento ya se sentía excluido. Por eso Pablo hace tanto hablar de un misterio que no había sido revelado anteriormente, aunque ahorita vamos a hablar de eso. Sí, un misterio que era tan importante que menciona en estos 13 versículos del capítulo 3. ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué volaba cabezas? ¿Por qué era tan una cosa que todos lo decían wow? ¿Por qué? Porque aquí dice que los gentiles son, junto con Israel, ya no más excluidos, sino incluidos. Tú y yo, que no somos judíos, que no somos de Israel, que no somos que no nacimos bajo ese pacto. Tú y yo hoy podemos ser incluidos en la familia, y esta es la parte interesante, y por eso somos coherederos. No nada más como invitados a la mesa. Los gentiles no fueron incluidos, y esto no es tan disruptivo porque fue una cosa insignificante. Fue algo extremadamente significante. Los gentiles ahora son parte de. Para explicarte mejor esto, quiero que te imagines lo siguiente. Imagínate que conoces una familia muy rica, con un papá, el padre, el patriarca, súper rico, millonario. Tú trabajas para ellos. No sé qué te dediques, pero lo que te dediques el día de hoy, imagínate que tú trabajas en eso para ellos, ¿no? Eres el contador, eres la contadora, el administrador, el diseñador, la diseñadora, eres el de soporte, eres el de los carros, eres el jardinero, no importa qué hagas, imagínate que tú eres eso para esa familia. Y tú conoces a los hijos, hay 3 hijos, tú los conoces, no hacen mucho en el negocio, tú haces más. Son súper ricos y tú conoces a esa familia, y en el lecho de muerte, pero eres un trabajador más, ¿sale? Y en el lecho de muerte de este hombre millonario, súper millonario, te hablan y te dicen: oye Adrián, ven, ¿no? Oye Blanca, ven, acércate. Y alguien ahí, el abogado de la familia, te dice: oye, estamos viendo aquí en la herencia, en el testamento, que aparte de sus 3 hijos, tú también tienes el 25% de absolutamente todo. El 25% cada uno de los hijos, y el otro 25% tú, que eras el jardinero. Tú que nomás limpiabas los vidrios, tú tienes también esto. Y no nada más eso, sino que ahora también tienes el apellido
todos los beneficios de la familia, todo lo que la familia y los acreedores, todo lo que a la familia le va a llegar, le van a dar, todos los beneficios que tiene ante la sociedad, todo el prestigio y los privilegios, también ahora son tuyos. ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Cómo crees que cambiaría tu vida? ¿No se les hace interesante esto? Ser coherederos es compartir una herencia con alguien que sí, que también es parte, o que merece, o que es por lógica recibidor de esa herencia. Nosotros, sin ser parte del pueblo judío que recibía la herencia y las bendiciones de Dios y la promesa de Dios, ahora hemos sido hechos coherederos también para recibir esa herencia. Y esto es interesantísimo, es súper interesante, porque a lo mejor tú y yo ahorita que tenemos años escuchando el Evangelio, años escuchando las riquezas que hay en Cristo, como Pablo lo menciona, del amor de Dios. Es más, probablemente si tienes mucho tiempo siendo cristiano, cristiana, la palabra coheredero la has escuchado también muchas veces. Pero imagínate en ese tiempo a un judío que le digan: oye, también ahora el gentil, el incircunciso, va a tener todas las bendiciones y todo lo que tú por siempre has protegido como sagrado. Ahora todos esos beneficios, esos privilegios también son para ti, gentil, para los gentiles. O sea, esto era algo disruptivo en ese momento. Por eso el concilio en Jerusalén, por eso los apóstoles hablaron de esto, y hay toda una temática que puedes leer en Hechos de cómo se juntaron y dijeron: no, sí, el Evangelio sí es para los gentiles. O sea, esto sí era algo disruptivo en ese momento. Pablo menciona algunas cosas a las que ahora tenemos acceso como coherederos, ¿no? Primero, la herencia que nos da ser miembros de un mismo cuerpo, parte de una familia, para pertenecer, para seguir a Cristo y crecer en Cristo, para servir, para ser servido. Una iglesia, no una iglesia nada más central. Gracias, tú cuando has creído en Cristo, hay otros hombres y mujeres que han creído en Cristo en China y eres parte de la familia con ellos, son tus hermanos. Un gentil que había recibido exclusión toda su vida, ahora recibe inclusión en una familia, y no nada más ven, puedes ser parte de nuestra ceremonia dominical. No, ven, eres parte de nosotros, de la familia, siéntate en la mesa. Cuando tú has puesto tu fe en Jesús, cuando tú pones toda tu vida a los pies de Cristo, no es para tu beneficio nada más inmediato de decir: Señor, por favor, necesito pasar este examen, te doy mi vida, pero quiero pasar, ¿no? Que de repente eso pasa, ¿no? Mucha gente dice, ayer Pepe estaba contando una casi accidente que tuvo, y que sus amigos le dijeron: dale gracias a Dios, que no nos matamos. O sea, yo siempre he escuchado esta frase, ¿no? Todo mundo es ateo hasta que se está cayendo el avión, ¿no? Ya que ahora sí que ya la viste de cerca y dices: ay Dios, por favor, ¿no? Con Dios no se trata de una negociación de poner tu fe para recibir. Con Dios pones tu fe y recibes por la bondad de Él. Y una de las cosas que Él te da de entrada es hacerte parte de un cuerpo donde Cristo es la cabeza, en donde tú puedes funcionar con lo que tienes. Ya no vives en piloto automático. Ahora vives con un propósito, y hay una infraestructura que es la familia, el cuerpo de Cristo, en donde tú puedes cumplir ese propósito y tener un objetivo y tener algo que hacer. Y si toda la vida te han dicho que eres una inútil o un inútil, en la familia de Cristo no lo eres, porque también vemos en la Escritura como cada quien tiene algo que aportar y traer a la mesa como familia. Una de las primeras cosas que es cuando somos coherederos, no nada más que recibimos una herencia inmerecida, no nada más que nos unimos todos como una familia, sino que también tenemos un propósito y somos de utilidad. Esto es bueno, ¿no? Hay gente allá afuera que no tiene a Cristo, hay gente allá afuera que no conoce el amor de Dios y está perdida. ¿Cuántas veces no te ha tocado escuchar a ti, a una amiga, a un amigo que te dice: es que yo no sé qué estoy haciendo en esta vida, no sé cuál es mi propósito, yo le pido a Dios que me ilumine, ¿no? Mucha gente dice eso. ¿Para qué estoy aquí? Es interesante, al ser parte de la familia de Dios, Dios te da un propósito. Otra cosa que cuando somos coherederos recibimos, somos participantes de la promesa en Cristo. Esto significa, y me encanta porque, número uno, por supuesto, recibimos nuestra salvación.
recibimos gracia, perdón, para vivir esta vida, poder del Espíritu Santo, discernimiento y muchas cosas de la promesa en Cristo que a través del Evangelio recibimos cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Pero también hay cosas de la promesa de Cristo que nos tienen que hacer pensar que esta vida es temporal y poner nuestra esperanza en algo que es más trascendental. Y lo hemos hablado de esto, ¿no? Porque a veces parece que vivimos solamente por lo temporal, por la chamba, por los placeres de la carne, por el dinero, por lo que me trae placer momentáneo. La promesa de Cristo también trasciende para un cristiano que es coheredero, que ha sido unido a la familia de Dios. La vida también debería de verse como algo temporal y nuestra esperanza está en la eternidad, en reinar con Cristo, en la eternidad, ser glorificados, resucitados, una tierra restaurada, cielos restaurados, en donde no habrá sufrimiento, sino gozo, restauración, una vida verdaderamente viva. Vida eterna. Ese tipo de pensamiento debe de permear nuestra vida terrenal actual. ¿Qué significa que somos coherederos? Lo hemos escuchado por años. Pablo lo está diciendo. ¿Cuál es el misterio que estoy diciendo, Pablo? ¿No? O sea, porque lo menciona varias veces. ¿Cuál es? El misterio que Pablo les está diciendo a los efesios. El misterio de Cristo para él es que los gentiles y los judíos ya no son dos bandos separados, sino una sola nación, un solo pueblo, la iglesia, la familia de Dios, donde Cristo es la cabeza. Y que cuando eres coheredero de esto, ¿qué recibes? Recibes ser partícipe, recibes también las promesas de Cristo. ¿Les queda claro? ¿Están conmigo? Yo te pregunto, si de un día para el otro llegaras a recibir esa herencia, y esa herencia no nada más te da los recursos del Padre, sino como ya hablamos, te da las promesas para la familia, te hace parte de la familia, todo eso cambia en tu vida ahora, tienes acceso ilimitado a las cosas que quieras. Creo que nuestra carne nos haría pensar, híjole, me voy de viaje a Dubái, o cosas así, ¿no? Pero ponle que te olvidas poquito de tus deseos frustrados de viajes y cosas así. Y te pregunto, en un ambiente piadoso y bueno, ¿qué cambiaría? ¿Qué cambiaría en tu corazón? Si sabes que de la noche a la mañana, de los sufrimientos, de las heridas, de las batallas, de la incertidumbre, ahora tienes certidumbre, ahora tienes paz, ahora tienes recursos ilimitados, ahora tienes una familia, ahora tienes parte en esta mesa. ¿Qué cambiaría en tu vida en ese ejemplo? La misma pregunta te hago, ¿qué cambiaría hoy? Que entendamos que somos coherederos de esta manera. ¿Qué cambia con tu participación en la iglesia que Dios te ha puesto? Que esa es la iglesia local, que es Central Gracia. Si tú eres miembro de Central Gracia, tú tienes que hacerte esa pregunta. Yo siendo coheredero, mi identidad en Cristo, como Pablo lo está mencionando aquí, entendiendo estas cosas, ¿cómo voy a cambiar yo ahora? ¿Cómo voy a participar ahora en la familia? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para ti? Si eres coheredero, coheredera. ¿Están conmigo? Muy bien. Te animo a que como coheredero, como coheredera, disfrutes de esa herencia y disfrutes de las cosas que has recibido a través de Cristo y no lo menosprecies. Porque si los menospreciamos es como decir, no, pues que se muera el Señor y que deje la herencia. Yo no la quiero, yo mi 25% no lo quiero. No creo que nadie en su sano juicio diría eso, Pero muy bien, punto número 1, somos coherederos, disfrutemos de esta herencia, vivámosla, entendámosla. Punto número 2, somos comisionados. Somos comisionados. Continúa Pablo diciendo, de este evangelio llegué a ser servidor, dice Pablo. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia y conforme a su poder eficaz. ¿Qué evangelio? El evangelio que alcanza a los gentiles, ¿ok? De ese está hablando. 8. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos
eterno se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. A ver, aquí me gusta un par de ideas que quiero nada más traer a la mesa, ¿sale? Primero, cuando Pablo dice, de este evangelio llegué a ser servidor, fíjense lo que dice: este fue el regalo que Dios me dio por su gracia conforme a su poder eficaz. Es decir, cualquiera que sea, en otras versiones antes dice la dispensación de la gracia, es decir, lo que Dios le dispensó a Pablo, lo que le dio a Pablo para participar en el reino de Dios, lo que sea que haya sido, que él dice, predicar este evangelio a los gentiles. Pablo dice, fue por su gracia, conforme a su poder eficaz. Entonces, nada más voy a poner sobre la mesa algo mientras hablamos de ser comisionados. Lo que Dios te llama a hacer es por su gracia, no por tus talentos, no por tus capacidades. Y que te empodera para hacerlo es el Espíritu Santo, y es también un don de Dios para hacerlo. Y eso Pablo lo estaba diciendo ahí. O sea, Pablo está diciendo, toda esta chamba que estoy haciendo de predicarle a los gentiles, toda esta chamba la estoy haciendo porque el Señor me llamó, me regaló este llamado, y además Él me está empoderando para hacerlo. ¿Sale? Y después continúa diciendo, ¿dónde me quedé? En el versículo 9, ¿verdad? Versículo 10. Y en fin de todo esto, el fin de todo esto, el propósito, la razón de todo esto, es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. Híjole, aquí hay un montón de cosas que decir. Primero, el fin de que el evangelio haya alcanzado a los gentiles, que haya sido para todos, que tú y yo podamos hoy decir somos hijos de Dios. El propósito de esto es, claro, la gloria de Dios, pero fíjense qué interesante lo que Pablo dice, que su sabiduría, o sea, la sabiduría de Dios y la diversidad sean expresadas en la iglesia. Eso debe de cambiar un poco el paradigma que tenemos de la iglesia. De entrada, ahorita voy a decir otra parte ahí bastante importante, pero estamos en esta familia, los coherederos son parte de la familia, para que la familia de manera colectiva mostremos la sabiduría y la diversidad que hay en Dios. Sabiduría de alcanzar al perdido, sabiduría en la escritura, sabiduría en la enseñanza, la diversidad, gente de todos lados. Esta iglesia está formada, o tenemos como un fundamento, lo que dice Zacarías 8, y esa diversidad está ahí en el Antiguo Testamento, en la promesa de Dios para la restauración de Sión. El pueblo de Dios. Fíjense lo que Dios estaba diciéndole ahí al profeta. Así dice el Señor de los ejércitos: y será que aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una irán a otra diciendo: vamos sin demora a implorar el favor del Señor y a buscar al Señor de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén e implorar el favor del Señor. Y así dice el Señor: en aquellos días hombres de todas las lenguas, de todas las naciones, tomarán el vestido de un judío diciendo: iremos con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. Gente de todos lados, gente de todas naciones, gente de todas lenguas. El corazón de la iglesia debería decir: hey, de donde sea que estés, de tu contexto, de donde sea que vengas, cual sea tu edad, si estás chaparrito, gordito, flaco, alta, güera, pelirroja, si eres un niño, si eres un bebé, si eres un anciano, si estás en tus 30, 40, 50, todos son bienvenidos, y vamos a desplegar lo que es la gracia de Dios, y vamos a hablar de su diversidad y de su sabiduría. Ese es el propósito, dice, ese es el fin de todo esto que les estoy diciendo. Hey Efesios, entiendan, ustedes gentiles, yo estoy aquí en la cárcel, pero déjenles explico. Estando aquí en la cárcel, déjenles explico que el misterio que no se ve revelado, es que los gentiles y los judíos formarán la iglesia de Cristo. Y el propósito de esto es que sean coherederos y que sean comisionados, porque la iglesia ha de mostrar la diversidad y la sabiduría del Señor. Otra vez te pregunto, ¿cómo cambia esto tu visión y tu participación en la iglesia? ¿Cómo cambia?
Yo lo he dicho antes, ¿no? Dios no nos salvó para ser consumidores de la iglesia. Consumidor eres de Netflix o de lo que quieras. O a poco llegas al cine y dices, no te preocupes, al que está vestido de azul, no te preocupes. Yo barro, yo limpio toda la fila aquí para que mis amigos se sienten. ¿Has hecho eso? O no te brincas así la barra así de donde sirven y le dices, no se preocupe señorita, yo me sirvo mis palomitas. Nunca, ¿verdad? Aparte porque ya los conozco y varios de ustedes se servirán 2, 3 veces. Y entonces yo entiendo que eso hacemos donde vamos a consumir, ¿sí? Pero a la iglesia no vamos a consumir. Dios no nos salvó para que vengamos a nada más sentarnos a escuchar, a ver. Es una de las razones, aprovechando como side note, ni siquiera tenía pensado decirlo, pero es una de las razones por las cuales también modificamos un poco nuestras transmisiones de Zoom. Porque es aquí en donde podemos venir a servirnos realmente. En donde tú puedes decir, oye, yo escucho, Dios me llamó a esta iglesia, soy coheredero en el Evangelio, entiendo que accedo a las promesas de Jesús, que accedo al cuerpo y soy parte de esto, ya lo entendí, ok, ahora entiendo mi consigna de servirnos, de expresar la sabiduría y la diversidad de Dios, y estoy viendo que Dios me puso en esta iglesia local donde hay un montón de bebés, yo voy al cunero, yo le cambio el pañal al hijo de Ches, ¿no? O yo le cambio el pañal a los bebés que están ahí. Yo entiendo, ¿por qué? Porque sé la iglesia en donde estoy. Mi entendimiento del Evangelio viene desde acá atrás todo esto y puedo decir, yo quiero servir, no quiero ser un consumidor, quiero ser un participante. Dios no nos salvó y no te pusieron en este cuerpo para que nada más consumas, sino para que participes. Ahora, increíble esto, en serio, y voy para allá. ¿A quién le tenemos que dar a conocer? ¿La iglesia a quién le tiene que dar a conocer estas cosas? A los poderes y autoridades en las regiones celestiales. ¿Es la iglesia un ejemplo para los mismos cristianos? Claro. El venir aquí y servir nos anima a otros cristianos, ¿no? O no llegas y dices, oye, qué buena onda Esme y Bri que estaban en la cafetería, o Paola cuando está en la cafetería, me trataron súper bien, me dieron mi café y el café está bueno. Oye, qué buena onda que me saludaron cuando llegué. Oye, qué buena onda que haya alguien dándole clases a los niños. Oye, qué buena onda David que está ahí poniendo la presentación y que se encarga de que nada falle de esto. ¿No te anima eso a decir, creo que yo también pudiera hacer algo? Creo que yo también puedo participar de alguna manera. La iglesia, sí, anima a otros cristianos. La iglesia podría animar a la sociedad, claro. Hay gente que dice, oye, ¿ya viste estos cuates cristianos? Hicieron esto. O este vecino que tengo es cristiano, mira, ni se mete en problemas con nadie, al contrario. También para allá afuera, también podemos ser una expresión de la sabiduría y de la diversidad de Dios. Pero aquí Pablo está diciendo algo súper clave. Súper clave. Los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Oye, Ches, ¿con qué se come eso? ¿Qué es eso? ¿Quiénes son las autoridades y los poderes en las regiones celestiales? Lo que Pablo está diciendo, y aquí me voy a poner un poco más místico y espiritual, y está bien si tienes dudas y lo podemos platicar, es que la iglesia también le muestra la sabiduría y la diversidad de Dios a los ángeles del Señor. A los ángeles. Eso está diciendo Pablo. Fíjense lo que dice también después para que entendamos que esto es una realidad, que hay un mundo espiritual y que ese mundo espiritual está observando la iglesia. Fíjense lo que dice Primera de Pedro. Acerca de esta salvación, dice Pedro, hablando del Evangelio, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaría el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían, como contexto. Y luego dice Pedro, a ellos les fue revelado que no se servirían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora se les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Básicamente lo que estamos leyendo ahorita, ¿no? Que no se servirán ustedes mismos, que son parte de un cuerpo, se sirven entre ustedes, que escucharon de parte de quien les predicó el Evangelio. Y fíjense lo que dice Pedro, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar.
cosas las cuales los ángeles anhelan mirar. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, cuando le dio indicaciones de cómo imponer manos sobre nuevos líderes, nuevos ancianos en la iglesia. A veces no hablamos mucho de un asunto de los ángeles y no quiero sonar raro, predicamos el evangelio de Cristo, pero si somos fieles al texto, Pablo está diciendo aquí que la iglesia de cierta manera está expresando estas realidades también hacia este mundo espiritual, estas autoridades que son ángeles. ¡Qué cañón! Ponte a pensar en eso, en serio, en serio. No sé si has pensado esto, pero la manera en la que la iglesia alaba a Dios, la manera en la que la iglesia disfruta la palabra de Dios, la manera en la que la iglesia se congrega, es algo que los ángeles están observando. Es nuestra muestra de alabanza, es nuestro estilo de iglesia, un reflejo de lo que anhelamos en la eternidad. Yo te preguntaría eso, porque eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 10. Y luego en el versículo 11 dice: conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, si te saca de onda, échale la culpa al Padre que así diseñó que la iglesia fuera la muestra para los ángeles, que expresara esto. Wow, está un poco increíble esto. Entonces yo te diría, estamos siendo una iglesia que habla de la diversidad que encontramos en Dios, del corazón de Dios en el evangelio que Pablo le trajo a los gentiles, de no exclusión, de no separación, sino de familia. Estamos siendo un ejemplo aquí de eso, gente de todos contextos. ¿Cómo nos amamos? ¿Cómo nos animamos, exhortamos? ¿Cómo nos servimos? ¿Cómo nos perdonamos unos a los otros? ¿Estamos siendo un ejemplo de eso, de esa diversidad? ¿Estamos entendiendo la palabra de Dios? ¿Estamos disfrutando la escritura? ¿Estás sembrando tu vida, tu entendimiento y tus decisiones en la Biblia, en la palabra de Dios? ¿O cómo es que como iglesia vamos a expresar la sabiduría de Dios a lo inmediato y a los ángeles, a las autoridades y poderes en las regiones celestiales? Esto sí saca de onda, pero sí es cierto, es una realidad. Me gusta mucho. Hay un predicador que escucho que se llama David Guzik, que el cuate dice: ¿en dónde en la escritura entiendes o lees que los ángeles están hechos a la imagen de Dios? A ningún lado. Pero nosotros sí. Por eso tiene sentido que nuestra expresión como hijos de Dios sea incluso de ejemplo para esas autoridades en lugares celestiales, para esos ángeles. Yo cuando leí eso dije: ¡oh! Ahora yo te pregunto, ¿qué sentido tiene que vengas el domingo y digas: ¡oh! Inagotable amor, amén, amén! Y el lunes, hablábamos ayer un poco como si fueran uniformes, ¿no? Y el lunes se te olvida. ¿A poco crees que las autoridades y potestades celestiales el lunes dicen: ya no chequen a Leti, ya, el domingo la vemos, el domingo la estudiamos, vámonos a volar por otros lados del mundo? Claro que no. El lunes tú también eres ejemplo. La iglesia sigue siendo ejemplo el lunes, el martes, el miércoles, el viernes, a todas horas, en todo momento. Es la expresión de tu vida y la expresión colectiva como iglesia de verdad. Una buena expresión de la sabiduría y la diversidad de Dios. Ponte a pensar de esta manera. Hágate cuenta que estamos en una obra de teatro. Y la obra fue escrita por Dios. Dios es el director, es el productor, todo está escrito por Él, de acuerdo a su propósito realizado en Cristo Jesús. Nosotros, la iglesia, somos los actores, estamos desempeñando el papel en la obra. Y los ángeles y las autoridades y potestades celestiales están ahí en la audiencia viéndonos. Qué increíble, ¿no? Y tú vienes y alabas a Dios así. Le pasas a un lado a toda la gente y no le dices hola, y no lees lo que está en la escritura. No estoy pensando en nadie, estoy diciéndoles, si eso es la manera en la que haces iglesia, en la que vives tu fe cristiana, no sé qué tan entretenida tienes a la audiencia en tu obra de teatro. ¿Sí me explico cómo? ¿Tiene sentido o no?
Si se enojan conmigo, por favor, perdónenme. Ya saben que yo prefiero que me odien por decirles la verdad a que me quieran por darles por su lado. ¿Sí sabían eso, verdad? Les pido a ustedes, familia, en serio, de corazón, como parte del equipo pastoral de esta iglesia, como su amigo, les pido que si somos coherederos, que si estamos comisionados, tomemos en serio tanto nuestra posición delante de Dios, según lo que Pablo está diciendo aquí, como nuestra misión y propósito como parte de la iglesia. Ya dejémonos de excusas. Imagínate que hace cuate Misión Imposible dice, no, este mensaje se autodestruirá, y lo tira y dice, pues qué bueno, yo voy a seguir yendo hacia donde iba. Qué aburrida película de Misión Imposible. No, ahí se acababa y ¡pum! Empiezan los créditos, ahí se acaba. Tomamos la misión que Dios nos ha dado, entendemos nuestra identidad y vamos hacia adelante en ella. ¿Están conmigo? Sí. Ok, punto número 3, somos cercanos. Versículo 12 dice Pablo, continúa diciendo, ya me perdí. Ya. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que yo sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Pablo está escribiéndoles ahí, en la cárcel. Y luego me encanta algo que hablábamos ayer también, ¿no? Que Pablo comienza diciendo, aquí estoy yo, familia, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles. Hablábamos ayer, ¿no? O sea, si le preguntabas a alguien, algunos de los soldados en Roma, de dónde, quién era prisionero, Pablo no te iba a decir que de Cristo Jesús, te iba a decir es prisionero del Imperio Romano. Y Pablo dice, no, hasta mi identidad en el sufrimiento, hasta mi identidad privado de mi libertad está rendida al señorío de Cristo Jesús. Si soy prisionero de Cristo. Si soy libre por Cristo. Eso me encanta, se los digo hoy también para que reflexionemos de eso. Pero fíjense cómo les dice, yo estando acá, yo prisionero, les pido que no se desanimen a causa de lo que les sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. ¿Por qué son un honor? Porque el hecho de que yo esté aquí permite que predique a gentiles que son coherederos, que son comisionados y que son cercanos. ¿Cómo cercanos? En Él, mediante la fe, disfrutamos de la libertad y confianza para acercarnos a Dios. ¿Alguien sabe lo que es la proxemia? ¿Nadie? ¿Proxemia? ¿Qué es, Fer? A ver. Sí, mira, ven Adrián, por favor. Imagínate que estás en la fila del banco, ¿no? Póntate para allá. Y alguien está aquí respirándote así cerquita, ¿te pasó? Y sin cubrebocas, ¿no? O que alguien te quiere decir y te quiere llegar a decir, ¿qué va a llevar, señor? ¿Cuántos taquitos de sesos quiere? No respeta la proxemia a la gente y se te pega muchísimo y dices, ¡qué confianzudo! ¿No? Ok, imagínate eso de manera piadosa con la gente que amas, con la gente que realmente es cercana a ti. Si te das cuenta cómo lo confianzudo que te provoca alguien, Dios mío, Siri, cállate. Voy a quitar este reloj. Si te das cuenta cómo esa parte de confianza que en algunas cosas críticas con la gente que amas es lo más increíble. Fíjense cómo Fer y Fercito ahorita están abrazados. No, en serio, o sea, ¿no ves? Jamás en la vida verías a Fernando Cepeda abrazar a alguien extraño en el banco así, jamás. Primero Cristo regresa, en serio se los digo. O sea, jamás. Pero cuando hay alguien a quien amas, el exceso de confianza es una bendición, ¿no? Si me permiten poner un poco sentimental, yo me acuerdo de algunas cosas. Por ejemplo, me acuerdo cuando estaba yo chico y mi papá llegaba, ¿no? En la noche y de repente ya no lo habíamos visto en todo el día y demás, y me daba tanto gusto verlo y saludarlo. Hoy en día, cuando le hablo a mi mamá por teléfono, por ejemplo, sé que le puedo contar cosas que solo ella me escucha y solo ella me puede dar un consejo. Y tengo la confianza y la libertad de hablarle a la hora que sea, y a menos de que esté chambeando, lo que sea, pero según sus horarios sé que le puedo hablar y que me va a atender y que si... No importa si ella tiene otras cosas que hacer, si yo necesito 25, 30, 40 minutos para hablar con ella, ella me los va a dar. Esa libertad tengo de acceso a mi mamá, ¿sí me explicó? Me acuerdo tanto cuando mi hermano y yo estábamos niños, estábamos en la casa de mis abuelos
Y de repente dormíamos en el cuarto de mis abuelos y ellos tenían su cama y en un pedazote que tenían de su cama hacia su buró, ahí nos ponían un tendido y ahí dormíamos George y yo, y nos dormíamos escuchando las historias de mi abuelo y sus historias de niño y de cómo una vez conoció a un duende y un duende le curó una cortada, cosas así bien cool, la verdad. Y dices, o sea, bueno, si eres un niño de 5 a 8 años, entonces yo decía, wow, Tito, cuéntame otra vez la historia del duende, ¿no? Esa confianza, esa libertad, esa cercanía, yo sé que tú la has experimentado. No todos aquí son padres, todos son hijos, por eso puse esos ejemplos primero. Pero si eres papá, no, o sea, platícame en serio, date cuenta cómo se acerca a tus hijos. O sea, cuando yo llego a la casa, Pablo que está ahí, obviamente así lo calman con el iPad, pero cuando no lo calmas, ustedes conocen a Pablo, cómo está todo el tiempo así. Y me ve en la noche llegar y dice, papá, y va y te abraza y es súper tierno y súper lindo, y Matías también. Esa cercanía, ese acceso a mí como papá, solo lo tienen ellos. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que en Cristo tú y yo tenemos esa libertad, ese acceso, eso que tú sientes hacia tus padres o que sientes hacia tus hijos, pero esa confianza, esa cercanía la tienes con el Padre, con Dios. Puedes acercarte libre y confiadamente al Padre. Fíjense lo que el autor de Hebreos dice. Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, o sea Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por lo tanto, y esto me encanta porque Jorge lo estaba orando hace rato, ¿no? Para alguien que pudiera venir de esta manera. Por lo tanto, acérquense con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Pablo está diciéndole, gentiles, son coherederos junto con los judíos, reciban la promesa, sean parte del cuerpo, tienen una misión, una consigna, que es expresarle al mundo, a los ángeles, lo que es la diversidad y la sabiduría de Dios. Y que creen también, son hijos amados que tienen confianza y libertad para ir con el Padre. ¿Por qué no habríamos de acercarnos directamente a Dios? ¿Por qué tenemos que pensar, Dios, yo creo que tú no me escuchas, porque no han ganado mis Chivas? Dios, yo creo que tú no me escuchas porque no me han dado ese aumento, porque no he podido vender más, y entonces limitamos el amor, la cercanía y el favor que tenemos de Dios a las cosas terrenales que son nuestra conveniencia, y eso es absurdo y es injusto. Porque claro, Dios, no tenemos un sumo sacerdote que no es empático con lo que vivimos, sí lo tenemos, pero las grandezas, la riqueza y el amor de Dios trasciende las situaciones terrenales que tenemos. Y la confianza y la libertad que tenemos para acercarnos a Él es gracias a Cristo. ¿Qué va a cambiar en tu vida siendo cercano al Señor? En serio, déjame decirte algo, de verdad, de todo corazón. En la medida que entiendas lo cercano que eres de Dios Padre, lo amado que eres, todas las áreas de tu fe han de cambiar o mantenerse como las tienes ahorita. Y tú dices, yo tengo un Padre bueno al cual puedo acercarme libre y confiadamente, le voy a adorar con lo que tengo, con mis manos, con mi boca, con mis voces, con música, sin música, en el súper, en la iglesia, en todos lados, porque sé que Dios es real. Tu entendimiento de Dios es lo más importante que puedes creer en la vida. En la vida. Y permea todas las áreas. Tu generosidad también. Si tú eres miembro de esta iglesia, sabes que las finanzas y el dinero de esta iglesia están libres para... Si eres miembro, puedes preguntar realmente, oye, ¿cuánto entra, cuánto sale? Aquí no hay nada escondido. ¿A quién se le paga, a quién no se le paga? Todo lo que quieras, pregúntaselo al equipo de administración, que es en Emanuel, Yoli. Puedes preguntarle a Ada también, porque Ada administra a Emanuel, entonces básicamente es básicamente lo mismo. Puedes preguntarle a ellos, en serio. No voy a hablar de dinero porque me conviene que diezmes o no diezmes. Eso es entre tú y Dios. A mí no me tienes que decir nada. Pero sí déjame decirte algo. La manera en la que te desprendes de tu dinero habla de qué tanto entiendes que Dios soberanamente es tu Padre y que tan cercano está de ti.
Porque entonces dices, no, pues ¿cómo le voy a dar yo a Dios de esto que tan poquito que tengo, que apenas que... Ah, caray, pero ¿qué no Dios te lo dio a ti? ¿Que no es de Dios eso? Pero si no tienes ese entendimiento y esa libertad y confianza con el Padre, probablemente digas, no, esta lana es mía, yo me la gané y yo no voy a dar. Y el tema de la generosidad no es un tema para los cristianos opcional, ¿eh? Tenemos una serie acerca de eso. Pregúntale al pastor de enseñanza, ahí está Jorge, yo no me voy a meter en broncas. Pero vas a saber que bíblicamente tenemos una obligación de darle nuestros recursos al Señor. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y si tienes dudas, reclámale a George. Okay. ¿Qué más va a cambiar? Tu deseo por servir a otros, tu deseo, tu devoción por el Señor, tu hambre por la Escritura. Pasamos días y días y días y no nos importa la Escritura y no nos importa leer y profundizar en la Escritura y estudiar. Y yo soy culpable de eso también. Cuando ya es la palabra de Dios, estamos esperando que nos hablen proféticamente, que venga una voz del cielo y nos diga, no compres chocolates Snickers, compra Milky Way. ¿Quieres para las decisiones más sencillas? ¿Quieres toda una logística espiritual que Dios te hable cuando ahí está la Escritura? Otra vez, en medida que entendamos la cercanía y la libertad que tenemos de ir con el Padre, eso va a permear nuestras decisiones día con día, nuestro ejercicio de la fe, nuestra adoración, nuestra generosidad, nuestra hambre por la Escritura, nuestro amor por otros, nuestro servicio a otros. Todo en tu vida va a cambiar entre más te entregues a Dios. Si tú estás y dices, yo estoy desconectado de la iglesia, yo no hago nada, yo no quiero saber nada, yo ni siquiera oro. Perdón que te lo digo con amor, pero entonces no estás cercano, no estás aprovechando la libertad, la confianza que tienes para acercarte a Dios gracias a Cristo. ¿Qué tanto estás entregando tu vida a Cristo? ¿Qué tanto es Jesús el Señor de tu vida? No, yo no hago... perdón, te amo de todos modos, pero entonces Jesús no es el Señor de tu vida. Lo siento, te lo digo como es. No, es que yo me la paso en el celular en las predicaciones. No se crean. Creían que iba a decir algo de eso, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué tanto va a cambiar tu vida ahora que sabes que eres coheredero? Que hay una comisión sobre la iglesia colectiva sobre de ti también. Y que eres cercano al Padre. No eres ajeno, no eres un gentil incircunciso que no puede acercarse a la mesa. Ahora eres parte de la familia de Dios por igual que otros. Ya no hay distinciones. Ya no importa si usas corbata, usas shorts, si usas gorra, si tienes el pelo pintado o no, si tienes 30, 50, 20, todos aquí en este lugar somos de la familia del Señor gracias a Cristo y por igual somos coherederos, somos comisionados y somos cercanos al Padre. ¿Están conmigo? Déjenme terminar con esto, por favor. El gran misterio revelado a Pablo y a los apóstoles era la inclusión de los gentiles al pueblo de Dios para ser una sola familia, no más judío, no más gentil, sino la iglesia. Una nueva familia, una nueva ciudadanía, una nueva naturaleza. La iglesia que por mérito de Cristo ahora participa de una herencia, todos por igual, de su bendición, de su amor, de su perdón, de su misericordia, de una nueva identidad. Tenemos un propósito de ser portavoces y la expresión de la sabiduría y la diversidad que Dios ha dado a su iglesia. Tenemos la cercanía para venir libres y con confianza delante del Padre a disfrutar como de todo esto. Tenemos la confianza delante del Padre para disfrutar de todo esto que es el resultado del Evangelio. Familia, ¿cómo va a cambiar tu corazón? ¿Cómo va a cambiar tu participación con la iglesia? ¿Y cómo va a cambiar tu relación con Dios ahora que sabes estas cosas? Preguntas con las que les dejo, les animo que entendamos que eso somos. Somos coherederos, somos una iglesia con una consigna, somos comisionados y somos cercanos del Padre. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias.